Muy buenas tardes, mis estimados. Omar El Cadi por acá, desde Canadá. De verdad, un placer el poder compartir con ustedes en este primer coloquio virtual que trata sobre tecnología, ingenio y emprendimiento. A continuación, yo voy a compartir con ustedes una investigación que ya llevo desarrollando un tiempo. Trata sobre las empresas familiares y los tipos de financiamiento. Y, pero como no podemos escapar de la realidad que vivimos en esta pandemia, que nos ha afectado a todos de una forma directa o indirecta, también quise ajustarlo un poco y hablar de ciertas maneras que nosotros podemos seguir para sobrevivir en esta etapa y cómo estas empresas familiares pueden surgir exitosamente. Voy a empezar entonces compartiendo la presentación. Eh, bueno, empezamos entonces con decisiones de financiamiento en empresas familiares, una revisión y sugerencias para desarrollar el campo. Esto es uno de lo que va a surgir de esta investigación. A la final son, como dice ahí, unas sugerencias. Pero como les dije anteriormente, esta presentación y esta investigación fue ajustada para tocar un poco el tema de lo que es la pandemia y algunas sugerencias para sobrevivir. Comenzamos entonces. En el contenido, vamos a hablar de qué se sabe de las decisiones financieras en empresas familiares. Hay un marco que se crea para comprender este tipo de decisiones. Vamos a hablar un poco de la heterogeneidad entre empresas familiares y en todos los países. Eh, También empresa familiar y economía canadiense, ya que ese es en el mercado donde me desenvuelvo. Empresa familiar y el uso de la junta directiva o junta de consejeros, eh, comparación de las diferentes generaciones. Vamos a tocar tres generaciones y la diferencia y comparación entre cada una de ellas. Eh, el punto de supervivencia de las empresas familiares durante la pandemia del COVID y áreas de enfoque para sobrevivir el declive económico. Aquí, perfecto. Bien, ¿qué se sabe sobre las decisiones financieras en empresas familiares? Entonces, para hablar de ellos son tres puntos. Hablamos de deudas y tipos de deudas, capital externo y las ganancias retenidas versus dividendos. Entonces, en esta sección vamos a analizar los estudios de financiación de empresas familiares con un poco más de detalle. Aquí las vamos a clasificar en estos tres grupos y hablamos sobre la fuente de financiación con la que ellas tratan. En el primer punto, la deuda. Cuando las empresas familiares consideran el uso de fuentes externas de financiamiento, el apalancamiento sigue siendo la opción preferida de este tipo de financiamiento de las empresas familiares. Y los resultados de esta investigación dan evidencia de que esta es la manera preferida de las empresas familiares de búsqueda de financiamiento y se prefiere la deuda en lugar de un nuevo capital cuando se busca una deuda externa adicional. La mayoría de los estudios habla de esta política de deuda en las empresas familiares y toman en cuenta el lado de la demanda de la financiación. Otros estudios se centran principalmente en el punto de vista de los bancos y las condiciones de las deudas aplicadas en las empresas familiares, o sea, el lado de la oferta, lo que es del banco. En general, estos estudios encuentran que los bancos generalmente tienen un sentido positivo hacia las empresas familiares, este, o sea, prefieren una empresa ya establecida a una empresa familiar porque eh, la experiencia a través de los años ha mostrado una estabilidad económica y un crecimiento notable para las empresas familiares. Ahora el segundo punto, el capital externo. Esto es otra corriente de investigación que se centra, como dice, en el capital externo. Por un lado, varios estudios indican que la participación de las empresas familiares da lugar a un menor uso
de lo que es el capital externo. Por lo general, la distancia de estas empresas familiares y inversores externos es bastante grande. Y la razón principal a esto eh, es porque existe una brecha. eh, eh, sí, eso que podemos llamar, existe una brecha de empatía entre lo que son los propietarios e inversores. O porque hay una preferencia generalmente del control en lugar del crecimiento y desarrollo de la empresa. Por otro lado, contrariamente a la perspectiva del orden, como le dicen picoteo, se encuentra que las industrias caracterizadas por la ciclicalidad, o sea, el cíclico, la intensidad del capital y el crecimiento. Ahora bien, las grandes empresas cotizan, confían en la financiación de capital antes de la financiación de la deuda para financiar sus proyectos de expansión. Principalmente debido a una fuerte aversión vinculada a lo que le dicen aquí la angustia financiera. Las empresas también pueden adquirir financiación de capital a través de una oferta pública, eh, lo que le dicen aquí el IPO, Initial Public Offering. Si bien este es un evento muy importante para todo tipo de empresas, especialmente para las empresas familiares. Después de todo, un cambio en la estructura de propiedad al ser pública implica un cambio significativo en la gobernanza, y eso es un punto que vamos a tocar más adelante, porque a menudo es la primera vez que los accionistas externos entran al juego. Ya son miembros ajenos a la familia. Y la razón financiera más importante para que estas empresas se vuelvan públicas, en realidad es la necesidad de recaudar fondos para poder financiar el crecimiento o, en el caso de reequilibrar el nivel entre deuda y capital. El tercer punto aquí, las ganancias retenidas versus dividendos, es una teoría del orden, también como le dicen el picoteo, establece que las empresas prefieren financiar nuevas inversiones primero internamente a través de ganancias retenidas. Sin embargo, en el caso de que todas las ganancias que se retienen en la empresa no se pueden distribuir como dividendos. Esto ha llevado a que investigadores examinen esta compensación de ganancias retenidas versus pagos de dividendos. Esto es algo que se enfrentan todas las empresas familiares a la hora de decidir cómo asignar sus ganancias. Y la mayoría de los artículos estudian esta política de dividendos en el contexto de las empresas de titularidad pública. Y aproximadamente la mitad de los artículos muestran que los dividendos, la retención de dividendos es una forma preferida para estas empresas para contar con algún capital adicional para financiar estos proyectos. Ahora bien, nosotros hemos tocado el tema de fuente de financiamiento, lo que es deuda, capital y ganancias retenidas, que es parte de las decisiones de financiamiento que toman las empresas familiares. También se habla del tipo de financiación o lado de financiación, que es lo que es el suministro y demanda. Y el otro punto que vamos a tocar son los elementos específicos de contexto, que es la heterogeneidad entre empresas y en los países. Ahora bien, esta naturaleza, por llamarla heterogénea, podría ser capturada teniendo en cuenta diferentes objetivos, ¿no? Estructuras de gobierno o los recursos con los que ellos cuentan. Estos tres conductores se consideran las fuentes de diferente tipo de comportamiento entre las empresas familiares. Así como también podemos hablar de las empresas familiares y no familiares. Estas proporcionan una excelente base para distinguir entre los tipos de empresas familiares. Ahora bien, lo relacionado con el objetivo, las fuentes de heterogeneidad relacionadas con los objetivos podrían ampliar nuestra visión de las decisiones de financiación de las empresas familiares. Para dar un ejemplo,
la importancia que los propietarios familiares dan a los objetivos con el fin de explicar el comportamiento de financiación de las empresas familiares. Ahora, sin embargo, ninguno de estos estudios ha medido directamente eh, lo que llaman aquí el SEW, que es la riqueza socioemocional. SEW, el Socio Emotional Wealth. Y hay una nueva variable que es el SEWI, que es la importancia o una escala de importancia de la riqueza socioemocional. Esto es un punto que se toca y esto es lo que hace impulsar el comportamiento de financiación de las empresas familiares. En este sentido, esta escala de importancia que fue desarrollada recientemente, es una nueva variable desarrollada por un autor de apellido De Vicky en el año 2016. Y esto podría ser una medida muy interesante, lo que es la importancia de la riqueza socioemocional. Ahora bien, en lo que se relaciona con la gobernanza, las fuentes de heterogeneidad relacionadas con la gobernanza surgen de la participación de la familia en la propiedad y la gestión. También puede conducir una amplia variedad de resultados. Ahora, además de investigar la diferencia de importancia que se le ha impuesto a las preocupaciones socioemocionales, aquí en este punto es importante tomar en cuenta la facultad discrecional que tienen los miembros de la familia para perseguir eh, esta preocupación, debido a que las decisiones de estructura capital normalmente son influenciadas o tomadas por la misma junta de consejeros. Y es probable que el papel y la calidad de este consejo afecten las decisiones de financiamiento de las empresas familiares. Ahora bien, lo que viene relacionado con los recursos eh, podrían tenerse en cuenta al examinar las decisiones de financiación de las empresas familiares. Por ejemplo, la disponibilidad de activos humanos basados en la familia, la capacidad de profesionalizar la empresa o la presencia de capital de riesgo, que todo esto puede influir en los recursos disponibles para la empresa, tanto en cantidad como también en la calidad. Por último, el tamaño de la empresa también puede conducir a la heterogeneidad entre las empresas familiares, ya que se podrían explicar los objetivos, la gobernanza, los recursos en las empresas familiares, y la mayoría de los estudios están orientados hacia grandes empresas públicas, aunque en realidad las empresas privadas son la norma. Muchos hallazgos resultantes de estas investigaciones muestran que las grandes empresas son cotizadas, grandes empresas familiares son cotizadas y no pueden transferirse automáticamente a empresas de propiedad privada, que suelen ser de un tamaño mucho menor. Por lo que se requieren en este caso pruebas más explícitas sobre este efecto de tamaño. Para dar un ejemplo, muchas pequeñas empresas familiares se enfrentan a lo que se llama el analfabetismo financiero. Y esto es algo que puede abordarse parcialmente a través del asesoramiento financiero proporcionado por banqueros o hasta por contadores. Ahora bien, en la heterogeneidad entre los países, tocamos tres puntos eh, que no voy a indagar muy a fondo en esto, porque como les dije anteriormente, es una investigación que se viene llevando y esto todavía se está desarrollando. Pero la mayoría de los artículos que hemos revisado y se han hecho de estudios prácticamente de un solo país. Entonces, en este caso, nosotros lo que queremos hacer es la comparación y buscar algo común entre varios países. Lo que tenemos en estos momentos son solamente casos de empresas en un solo país. Y varios investigadores han señalado grandes diferencias entre los países con respecto a
el nivel de protección de los inversores, acreedores. También habla del nivel de desarrollo de los mercados financieros. Em, eh, También se toca el grado en que los mercados de capitales están centrados y cómo están centrados en los bancos. También se habla de su cultura, su marco jurídico, lo que es lo civil frente al derecho común. Eh, para dar un simple ejemplo, varios países han introducido normas para corregir el incentivo para poder asumir una deuda excesiva, ¿no? Como limitar la deducibilidad de los costes de interés. En este caso, vimos casos en Francia, Alemania, vimos también unos artículos en Hungría, España, Italia, básicamente. Otros artículos hablan de ampliar la deducibilidad para incluir el coste de la financiación de capital. Ahora, estos incentivos pueden influir significativamente en las decisiones sobre la estructura de capital y también en el pago de dividendos para aquellas empresas que siguen esta estrategia. Eh, También muy importante los cambios, la deducibilidad de los costos de interés, la regulación bancaria, por ejemplo, la aplicación de lo que es el Basil 3 o las perturbaciones económico-financieras, para ser más concreto, las normas fiscales que podrían disuadir a las empresas familiares o en el caso de asumir deudas o pagar dividendos en algunos países, mientras que en otros ni lo toman en cuenta. Ahora bien, ya para enfocarnos más y hacerlo un poquito más interesante, alejarnos un poco de la teoría investigativa, eh, voy a enfocarme más en lo que es el mercado canadiense y hablar de las empresas familiares en la economía canadiense, ¿no? Aquí, como pueden ver los números, las empresas familiares emplean 6 millones de trabajadores aquí en Canadá. La población en Canadá es alrededor de 30 millones, poco más o muy cerca de lo que es la población de Venezuela. 6 millones de estos trabajadores eh, forman parte o son empleados por empresas familiares. El 70% de estas empresas familiares crean estos puestos de trabajo. Eh, Aquí en Canadá es algo muy importante lo que son las donaciones caritativas y es una forma o una estrategia de que buscan las empresas para tener una presencia social o hasta algún tipo de mercadeo, pero es algo que se toma muy en cuenta y es algo de la cual compiten las empresas familiares en algún sector específico, por ejemplo, en el sector ganadero o en el sector lácteo. Es una competencia que hay entre las empresas de mostrar eh, cuánto aportan ellos a la economía, cuánto aportan ellos a las sociedades que rodean o que están cerca de estas empresas. Esto es una estrategia que buscan las empresas familiares, ya que el objetivo de ellas, claro, es eh, lograr mantenerse a través del tiempo y tener esa reputación, ¿no? Y pasarla de generación en generación de lo que son los aportes que han dado estas empresas familiares a sus comunidades más cercanas. Y un dato muy importante, que las empresas familiares aportan el 60% de lo que es el Producto Interno Bruto. El 60%. Esto es un número muy importante y debido a esto, el gobierno de Canadá siempre está ajustando leyes, creando herramientas financieras, las cuales pueden soportar, bueno, en inglés le dicen support, pero en español traducirlo no sería soportar, sino es para darle un apoyo financiero a las empresas familiares y en especial ahorita en esta pandemia. Entonces con ustedes voy a compartir aquí unos datos, unos números. De estas empresas familiares, el porcentaje de ellas en el uso de algún tipo de junta directiva o junta, lo que llaman aquí, y es algo muy usado, lo que lo son los fiduciarios o alguna junta de asesores, ¿no?
viendo estos números, pueden notar que el 33% de estas empresas familiares no usan ningún tipo de junta directiva, ni asesores, ni nada por el estilo. Lo que nos lleva a decir que el 67%, podemos decir, que las empresas familiares tienen algún tipo de estructura de junta, ¿no? Estos son datos importantes, ya que esta estructura de junta de directiva es una forma efectiva de que buscan las empresas familiares el tener acceso a lo que es la experticia. Eh, Muchos de ellos prefieren que sean asesores y no junta formal, como una junta directiva, ya que de esa forma estas personas o estos asesores no forman, eh, no generan una presión, por llamar así, una presión de forma legal en las responsabilidades, solamente están de figura como asesores, ¿no? Eh, Estas figuras de asesores generalmente son adoptados en la primera generación de las empresas, y cuando decimos primera generación podemos decir los primeros 30 años. Eh, claro, estos asesores no lo hacen de forma como una donación. Más del 60% de estos son pagados, y el otro porcentaje que no es pagado es porque son muy cercanos, o son familia o son muy cercanos a la familia. Un dato importante aquí en Canadá, más del 30%, o un tercio, 33, 34%, de esta junta de asesores son mujeres. Y esto es un número que se nota que va creciendo a través del tiempo. Eh, Esta misma junta de asesores toman roles combinados, por ejemplo, no solamente están como asesores, sino toman puestos como gerentes generales o CEOs, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar en lo que son comparación entre las generaciones. En la primera generación, que llamamos los constructores, son los fundadores. Este, Se nota de que, claro, aquí el enfoque, lo que se busca es el crecimiento. Eh, si se revisa un poco la base de las empresas, hay algo que hacer ahí. Hay muchas oportunidades de mejora. Pero, como se dice, como dijimos anteriormente, la preocupación o el enfoque aquí es el crecimiento. La familia totalmente aquí está comprometida todo el tiempo, el dinero, la pasión, a lo que es el crecimiento, y de verdad se da poco tiempo a los procesos formales de la empresa familiar. Aquí, en esta etapa, en esta generación, el fundador está involucrado en el negocio. Así se garantiza la creación, el crecimiento y el enfoque, lo que es para generar y dejar algo para la próxima generación. Este es el enfoque principal. Y en esta etapa es muy raro ver sistemas que garantizan el traspaso de una generación a otra, porque como dijimos anteriormente, aquí el enfoque es el crecimiento, y entonces puede haber aquí una oportunidad donde uno puede trabajar más en lo que son los mecanismos de transición generacional. Ok, aquí pasamos a la segunda generación. Este, Aquí el enfoque ya es un poco más al futuro. Ya en este caso se puede decir que ya la empresa tiene más de 30 años. El enfoque aquí es una transición exitosa a la segunda generación, y en lo cual demuestra de verdad los esfuerzos de los que fueron los fundadores. Y ya en esta etapa, ya lo que son los fundadores empiezan a preparar o ceder el espacio a la próxima generación. Aquí el enfoque cambia, aquí ya no solamente es el desarrollo y crecimiento, sino se prepara a la tercera generación, se invierte en ellos y se van formalizando
Se van creando las estructuras, se van creando las prácticas, se van creando las políticas para hacer un traspaso eh, exitoso. En este caso ya las compañías son más grandes, son más complejas. Claro, en este caso ya hay un mayor número de inversionistas, eh, los cuales estos inversionistas ya tienen unas demandas que se necesitan cumplir o satisfacer. Este, en este caso, el fundador todavía no ve a lo mejor el valor de crear una junta estructurada, eh, pero ya cuando se involucra la segunda generación sí ve el beneficio de tener esto. Los fundadores no creen en el cambio, hay una resistencia ahí en el cambio y la razón es porque no quieren compartir los problemas familiares con extraños. Ahora, los miembros de la familia de segunda generación muestran un aumento de preocupación por el desarrollo de la próxima generación, pero podemos decir que aquí hay un 20-22%, según los artículos que hemos revisado, las empresas tienen un plan de sucesión para propietarios. Eh, Vamos con la tercera generación. Aquí sí se permiten la entrada de outsiders en lo que personas ajenas a la familia. Aquí se puede tener una supervisión independiente con diferentes puntos de vista. Las expectativas son sobrepasadas en términos de directores independientes, los cuales esto se ve y se nota que ya esta directiva está agregando valor. Los negocios de tercera y cuarta generación, el promedio de edad de estas personas ya son de 75 años. Eh, Entre la segunda y tercera generación, el enfoque aquí vuelve a ser el desempeño, pero ya corporativo. Se busca ya la sucesión de un gerente general o CEO. Esta pasa a ser una de las preocupaciones principales. Tercera y cuarta generación construyen una tablilla de consejeros independientes. eh, y esto lo que hace es reducir lo que es la dependencia de consejeros y consultivos informales. Ya este proceso se va convirtiendo, o este proceso de gobernanza se nota que se va convirtiendo en un proceso riguroso y más formal. Entonces aquí el enfoque es el desempeño financiero y la sucesión de un gerente general o un CEO. Ahora bien, tocando el tema de la pandemia y cómo podemos sobrevivir, un dato positivo es que en muchos de los casos las empresas familiares históricamente han sido más resilientes, han podido llevar o sobresalir, salir exitosamente, eh, como lo explica la misma palabra resiliente, aprender de estos obstáculos y crecer, eh, y han perdurado a través del tiempo. Generalmente las empresas familiares han estado a través de múltiples recesiones, lo cual es la base de su enfoque estratégico constante y es en el largo plazo. Ahora, al consultar a estos clientes de empresas familiares durante, bueno, los diferentes declives económicos, hay tres áreas principales en las cuales nosotros aconsejamos ayudar a estas empresas. Y estas se enfocan en primero, en el bienestar del empleado. Eh, Hablamos también la liquidez empresarial y lo que es la liquidez familiar. En el bienestar del empleado, es importante permitir la continuidad del negocio. Una de las principales prioridades para las empresas familiares en estos tiempos cambiantes y difíciles es apoyar a sus empleados. Las empresas familiares tienden a tener una fuerte retención y lealtad de los empleados, debido a que, bueno, muchas de las empresas familiares son fiscalmente conservadoras, la mayoría están en una buena posición para cuidar a sus empleados, incluso si eso significa que la familia propietaria puede necesitar suspender algunos dividendos o ajustar hasta la compensación. Todo esto teniendo en mente el bienestar de los empleados. Este, Muchas de las empresas familiares, debido a su estructura, no están en deuda con inversores, por llamarlos informales. No tienen que dar informes
trimestrales, entonces no es una preocupación para ellos el mostrar ciertos números o ciertas ganancias. Esto ayuda a posicionar a estas empresas y, y prepararla para la reapertura de la economía. En este momento estamos aconsejando a estas empresas que, que piensen en los planes de contingencia en los próximos 6, 18 y hasta 24 meses, porque en realidad no sabemos cuánto esto va a durar. El segundo área de enfoque es la liquidez empresarial. Aquí se sugiere, bueno, aplazamiento del gobierno a las deudas, a las declaraciones de impuestos. Esto nos permite tener un cash flow disponible a mano para poder resolver algún tipo de escasez o poder cumplir eh, con salarios de empleado o alguna necesidad inmediata. Y aquí, en este caso, hay varias medidas que se recomiendan en las empresas familiares para mantener aún más su liquidez, este, una buena gestión, aprovechando los aplazamientos del gobierno para pagar impuestos. También aquí en Canadá, lo que es el CRA o el Canada Revenue Agency, lo que se encargan de los impuestos o taxes, han dado plazos para las empresas a finales del 2020 o hasta el 2021 para pagar estos impuestos. A las empresas familiares se les han dado muchas ayudas en el sentido de que se les han dado crédito sin intereses hasta finales de este año para poder ellos saldar algunas deudas inmediatas o poder mantener hasta sus propios empleados. En este caso también se solicitan extensiones o aplazamientos de los pagos de intereses de los bancos. Esto lo vimos, yo personalmente me encargo de la parte hipotecaria, de la parte de las empresas familiares y lo que el gobierno ha permitido, en algunos casos hasta forzado a los bancos, a dar un plazo de 6 meses a estas empresas en no pagar ningún tipo de interés. Y eso es darle un tiempo a las empresas para salir de este estrés financiero este, y esperar de que las condiciones mejoren en general. Y por último, uno de las áreas de enfoque es mantener una liquidez familiar. Si bien muchos propietarios de estas empresas esperaban que esta interrupción o esta pandemia sea apenas de unas pocas semanas, pero de verdad se ha extendido mucho. Y eso ha hecho que los pensamientos han cambiado y estos de escenarios a largo plazo también han dejado de ser largo plazo y hay que pensar en lo inmediato, ¿no? Para poder mantenerse en el mercado. Esta pandemia puede continuar durante varios meses, no sabemos, de verdad. Las distribuciones de efectivo a los miembros de la familia pueden verse afectadas. Algunas empresas hasta familiares han hecho planes en el que el flujo de efectivo se va a ver interrumpido, no solamente disminuido, sino interrumpido. En este escenario de preocupación, se aconseja que los clientes consideren el peor de los casos. En este momento vemos el mapeo de las necesidades efectivo durante 24 meses, porque va a tomar un tiempo de recuperarse, no solamente que se consigue la cura en el caso del COVID, sino que el poder recuperar, el poder llenar otra vez nuestros depósitos de lo que se llaman los de backup de cash o de efectivo, eh, o las reservas que tenemos, eso va a tomar un tiempo también de volverlas a llenar. En el segundo, la transparencia de la comunicación, muy importante, porque sabemos que algunos miembros de la familia tienen o manejan más información que los otros, y al momento de surgir cualquier cambio, estos deben ser justificados. Toda la comunicación debe llegar a todos los miembros que forman la directiva o la empresa familiar. Y de esta forma sí se puede superar cualquier brecha de conocimiento en temas, en este caso, muy sensibles, lo que es la parte financiera. Se aconseja mantener al tanto a todos, explicar claramente cualquier decisión
en especial si hay un cambio en los dividendos o eliminarlos, ¿no? En este caso no es fácil, los argumentos muy difíciles que se pueden evitar y por lo tanto una comunicación clara sobre el tema y las decisiones que se van a tomar es muy importante y eso es para mitigar los conflictos, en especial en estos tiempos que son muy, muy estresantes. Y bueno, espero no haber alargado mucho la presentación. Quisiera compartir con ustedes em, esta frase: si no cambiamos, no crecemos. Y si no crecemos, desaparecemos como empresa. Esto es algo que surgió de, de mi tesis doctoral, hecha ya en el 2014, con la asesoría de la doctora Cira Pelecay, que creo que estaría con ustedes ahí. Em, bueno, las implicaciones de este COVID no solamente son en los individuos, sino también en las empresas, y eso está causando estrés en todas las áreas de nuestras vidas. Aquí van a surgir los líderes de las empresas familiares, donde se van a ver obligados a, a tomar las decisiones empresariales ágiles para proteger no solamente a los empleados, sino a los mismos miembros de la familia. Muchos estudios se están haciendo y seguirán surgiendo de la temática y estamos aprendiendo todos de ellos. Eh, de verdad quiero agradecerle mucho su atención. Espero haber aportado algo de conocimiento y más tarde me voy a conectar con ustedes para entonces poder responder alguna duda. De verdad ha sido un placer y muchas gracias por compartir conmigo.